Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821. Fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Es el más apreciado representante de la literatura realista en su país y uno de los grandes genios de la narrativa europea decimonómica. Educado por su padre, un médico de carácter despótico y brutal, encontró protección y cariño en su madre, que murió prematuramente. Al quedar viudo, el padre se entregó al alcohol y envió finalmente a su hijo a la escuela de ingenieros en San Petersburgo, lo que no impidió que el joven Dostoyevsky se apasionara por la literatura y empezara a desarrollar sus cualidades de escritor. A los 18 años, la noticia de la muerte de su padre, torturado y asesinado por un grupo de campesinos, estuvo cerca de hacerle perder la razón. Ese acontecimiento lo marcó como una revelación, ya que sintió ese crimen como suyo, por haber llegado a desearlo inconscientemente. Al terminar sus estudios tenía 20 años. Decidió entonces permanecer en San Petersburgo, donde ganó algún dinero realizando traducciones. La publicación en 1846 de su novela epistolar Pobres Gentes, que estaba avalada por el poeta Nekrásov y por el crítico literario Belinsky, le valió una fama ruidosa y efímera, ya que sus siguientes obras escritas en ese mismo año y 1849 no tuvieron ninguna repercusión, de modo que su autor cayó en un olvido total. En 1849 fue condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios. Indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución, estuvo 4 años en un presidio de Siberia, experiencia que relataría más adelante en Recuerdos de la Casa de los Muertos. Ya en la libertad fue incorporado a un regimiento de tiradores siberianos y contrajo matrimonio con una viuda con pocos recursos, María Dmitrievna Isayeva. Tras largo tiempo en Tíber, recibió autorización para regresar a San Petersburgo, donde no encontró a ninguno de sus amigos, ni eco alguno de su fama. La publicación de Recuerdos de la Casa de los Muertos en 1861 le devolvió la celebridad. Para la redacción de su siguiente obra, Memorias del Subsuelo, en 1864, también se inspiró en su experiencia siberiana. Soportó la muerte de su mujer y de su hermano como una fatalidad ineludible. En 1866 publicó El Jugador y la primera obra de la serie de grandes novelas que lo consagraron definitivamente como uno de los mayores genios de su época, Crimen y Castigo. La presión de sus acreedores lo llevó a abandonar Rusia y a viajar indefinidamente por Europa, junto a su nueva y joven esposa Ana Grigorievna. Durante uno de sus viajes, su esposa dio a luz a una niña que moriría pocos días después, lo cual lo sumió al escritor en un profundo dolor. A partir de ese momento sucumbió a la tentación del juego y sufrió frecuentes ataques epilépticos. En 1888 apareció la que el propio escritor consideró su obra maestra, Los Hermanos Karamazov, que condensa los temas más característicos de su literatura: agudos análisis psicológicos, la relación del hombre con Dios, la angustia moral del hombre moderno y las aporias de la libertad humana. Máximo representante, según el tópico de la novela de ideas, en sus obras aparecen evidentes rasgos de modernidad, sobre todo en el tratamiento del detalle y de lo cotidiano, en el tono vívido y real de los diálogos y en el sentido irónico que apunta en ocasiones junto a la tragedia moral de sus personajes. Dostoyevsky murió en casa en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881 de una hemorragia pulmonar asociada a una enfisema y un ataque epiléptico. Fue enterrado en el cementerio Tiv-Bin, dentro del monasterio de Alejandro Nevsky en San Petersburgo. Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es la obra con mayor número de citas en el mundo de la literatura, sobre todo porque además de su valor literario, la consideran como el inicio del género psicológico de la novela.
Es con este libro que comienza a hablarse en los relatos novelados del mundo de las emociones que bulle en la mente del ser humano. Esta novela se considera una de las principales obras maestras de la literatura del siglo XIX, debido a que su prosa densa hace al lector involucrarse profundamente en los dilemas morales y éticos de los personajes, así como poner a discusión los alcances de la libertad y la bondad humana. Sobre el impacto que tuvo esta novela en el mundo de la literatura, se ha dicho que Fyodor Dostoyevsky se apropió del género reivindicándolo hacia su futuro. La narrativa de Fyodor Dostoyevsky está llena de detalles en las descripciones de los escenarios, situaciones y personajes. Esta descripción da un tono realista a las novelas del autor. Dostoyevsky usa en sus novelas diversas experiencias personales que lo ayudan a dar mayor realismo a la historia, lo que da a su obra un tono semi-autobiográfico. En efecto, el escritor estuvo preso en Rusia en 1849 tras ser acusado de conspirar contra el zar. Fue exiliado a Siberia y después fue enviado a Kazajistán, donde pasó 9 años. Durante este periodo convivió con asesinos y otro tipo de criminales. Su experiencia en los campos de trabajo forzado y el contacto con otros presos le sirvió de base para la novela Crimen y Castigo. Los diálogos internos y las introspecciones de los personajes en la obra de Dostoyevsky le ha dado un carácter existencialista. Esta forma narrativa, en la que la vida interna tiene plena acción, va a ser adoptada por casi todos los grandes escritores del inicio del siglo XX. Dostoyevsky fue un pionero en este tipo de narrativa. La obra Crimen y Castigo es un gran ejemplo del uso de la introspección de los personajes para la construcción de la trama. La obra perteneciente a la corriente del naturalismo, que refleja la realidad en toda su crudeza, tiene también una importante carga de denuncia social. Esta es contada por un narrador externo que habla en tercera persona. Está narrada con elementos verosímiles de hechos reales. Es de una gran profundidad psicológica. Exploran el inconsciente humano, adelantándose a Freud, considerado el padre del psicoanálisis por haber abordado teóricamente por primera vez la estructura de la mente humana. Crimen y Castigo, de una manera magistral, relata el sufrimiento, los estados de confusión, los sueños y los delirios del protagonista, así como la redención de un criminal a través del amor. Dostoyevsky, como si fuera todo un maestro de la psicología, hurga las emociones y sentimientos de los personajes, así como los juegos que hace el inconsciente, determinando en el hombre comportamientos que luego no se puede explicar a sí mismo. Es una obra cumbre de la literatura universal. Además de su valor literario, hay que tomar en cuenta la profundización de los aspectos de la psiquis humana. Hurga en la personalidad y el inconsciente del hombre a través de los distintos personajes. En este sentido, podemos citar los estados de confusión del protagonista y sus sentimientos de superioridad al punto de creer que el crimen que se puede ejecutar sin que genere culpabilidad cuando se trate de la muerte de alguien que es dañino para la humanidad. Pero no termina allí la influencia del escritor ruso. En los trabajos científicos se le cita con una frecuencia más que notable, si se le compara a otros escritores. Así pues, la influencia histórica de Dostoyevsky resalta en el campo de la literatura, la filosofía y la ciencia. Crimen y Castigo pertenece a la corriente del realismo ruso, ya que refleja los problemas sociales de la época y utiliza un lenguaje cotidiano. Los escritores realistas como Dostoyevsky asumieron el derecho de representar todo lo que se ve, de intentar de ser lo más sinceros posible. Con esta corriente se admite lo feo y lo bello, lo repugnante y lo sublime, lo vulgar y lo extraordinario. La vida de los individuos se convierte en arte, pues todo se puede llevar a la literatura.